Y en virtud de nuestra reciente renovación del contrato de concesión que nos va a permitir administrar y operar el puerto de Matarani hasta el 59, un nuevo plan de inversiones del orden de casi 700 millones que vamos a sumar para seguir haciendo de este puerto un puerto competitivo, que duda cabe, pero sobre todo que tenga las capacidades para acompañar al crecimiento que se viene en la macrorregión sur en los próximos años. También, como por ejemplo Majes Sigua 2, que tiene que ver con otro tipo de industria, la agroindustria, probablemente el sector más relegado en el sur, pero que tiene un potencial muy alto y que sobre el cual nosotros pretendemos ser no solamente un canal, sino seguramente promotores para que ese desarrollo llegue pronto y se pueda tangibilizar en bien de nuestra área de influencia. Más de 11.000 millones de dólares en proyectos privados apuntan al sur peruano. Minas, energía, infraestructura, agroexportación y logística empiezan a converger en una región que podría convertirse en uno de los motores económicos más importantes de Sudamérica durante las próximas décadas. Y detrás de todas estas proyecciones aparece un proyecto capaz de cambiar completamente el tablero, Majes Sigua 2. Y como correlato, aparece en el horizonte el puerto de Matarani, el primer puerto concesionado del Perú que podría pasar de ser un terminal minero de clase mundial a convertirse además en el gran puerto agroexportador del Pacífico Sur. Vamos a empezar un poco haciendo una referencia al puerto de Matarani, evidentemente, el lugar donde empezó todo, el origen del sistema portuario nacional, que hoy tiene 8 concesiones y que probablemente sea uno de los sectores que más ha logrado reducir brechas en términos de infraestructura en nuestro país. Aunque a 1000 kilómetros del Callao, como evidentemente el principal puerto del Perú y probablemente con menos atención dentro del rol importante que cumple en el sistema portuario nacional, el puerto de Matarani, no hace 20, hace 26, 27 años ya va a ser, fue el primer puerto concesionado del país y sobre el cual se ha gestionado, además de inversiones, creo que se ha convertido en el principal motor de desarrollo de la macrorregión sur del país. Un puerto que a lo largo de estos 27 años ha logrado canalizar volúmenes que hoy representan más de 6.5 veces más de lo que recibimos en ese momento o de lo que canalizaba este puerto en aquel entonces. 8.5 millones de toneladas que se mueven hoy, principalmente o la mitad probablemente de esta carga de la industria minera, como ustedes saben, industria principal en el sur del país, pero que como puerto multipropósito atiende a todos los sectores que hoy necesitan de una solución portuaria o que necesitan de este eslabón importante de la cadena en el sur de nuestro país. Que además, y evidentemente, en la necesidad de seguir incorporando volúmenes, de sumando oportunidades para el comercio, logró importantes resultados en términos de eficiencia, de incremento de productividad, por ejemplo, y también de reducción u optimización de los procesos logísticos dentro de la instalación portuaria. De lo que pasa afuera de la instalación o en todo caso en otras realidades también vamos a hablar, pero en particular el puerto de Matarani tuvo la gran responsabilidad de abrir las puertas a otras inversionistas de nivel global en el sistema portuario nacional y a la luz de la evidencia creo que lo hemos logrado de manera adecuada y eficiente. Hasta ahora, 291 millones de dólares invertidos dentro de la infraestructura portuaria de Matarani. Y en virtud de nuestra reciente renovación del contrato de concesión que nos va a permitir administrar y operar el puerto de Matarani hasta el 59, un nuevo plan de inversiones del orden de casi 700 millones que vamos a sumar para seguir haciendo de este puerto un puerto competitivo, que duda cabe, pero sobre todo que tenga las capacidades para acompañar al crecimiento que se viene en la macrorregión sur en los próximos años. Matarani, al sur, es hoy en día el principal puerto de la macrorregión que moviliza la importación y la exportación más o menos del 95% de los graneles y de los volúmenes que se manejan, break bulk, líquidos o cualquier otro tipo de carga no contenedorizada, el 95% de toda la macrorregión se moviliza por el puerto de Matarani hoy en día. Que además, dentro de su hinterland tiene una importante red de vías carreteras y también ferroviarias, que hacen que el puerto esté bien integrado, por lo menos dentro del área del sur del país. Hoy Matarani tiene conexión directa con la Panamericana Sur,
¿no? Que en los últimos años o durante el tiempo de nuestra concesión también fue integrado con una vía costanera que hoy nos permite tener una vía eficiente al margen de la Panamericana, conectando desde el norte de Arequipa hasta Tacna. Además, y también durante este tiempo, la conectividad mediante la vía interoceánica, que hoy conecta esta parte de Brasil con las costas del Pacífico y que tiene el puerto de Matarani, evidentemente, como un punto de llegada o una opción para canalizar. Y que ya bastante tiempo o preexistente, inclusive a nuestra concesión, se conecta por la vía binacional con el país de Bolivia, usuario hoy actual de nuestras instalaciones y uno de los potenciales volúmenes a seguir incorporando en la operación del puerto de Matarani. Esto sin dejar de mencionar la gran relevancia que tiene la conectividad con el sistema férreo nacional, específicamente con el Ferrocarril del Sur, la vía férrea de más de 1000 kilómetros que conecta desde Cusco hasta el puerto de Matarani y que hoy en día también representa un volumen importantísimo de manejo en nuestra instalación portuaria. Estamos hablando de casi el 45% de los volúmenes que maneja el puerto de Matarani llegan a nuestras instalaciones vía férrea. Toda esta zona de influencia, toda esta área de atención nos ha permitido, digamos, ampliar nuestros horizontes. Al inicio, con 1 millón de toneladas movilizadas, básicamente atendíamos a la región Arequipa. De manera muy tímida, por decirlo, pretendíamos algunas cargas que iban un poco más allá, desde Puno, Juliaca, Madre de Dios, pero que en aquel entonces tampoco tenían una condición de conectividad adecuada. Y que, por decir cierto, a ese entonces de 1999, las cargas de Bolivia prácticamente habían tocado fondo y era nulo el movimiento que manejábamos desde ese país. Aun cuando el puerto de Matarani, cuando fue inaugurado, se constituyó como el primer punto de salida o principal punto de salida de la carga boliviana por el Pacífico. Pero bueno, esta conectividad, estas soluciones carreteras, algunas implementadas, algunas mejoradas y otras preexistentes, nos han permitido ser un actor relevante, que duda cabe, en la logística del sur del país. Probablemente el tema más relevante que nos ha sucedido en este tiempo ha sido lograr constituirnos como un puerto principalmente minero. El haber logrado canalizar de manera eficiente y oportuna desarrollos mineros en esta primera parte del siglo haya sido el logro más relevante para la posesión del puerto de Matarani. 5 de las principales minas que existen en el país se canalizan por este puerto público, con niveles de eficiencia y de productividad que seguramente son los demandantes de este tipo de industria y que ante la inexistencia de un sistema portuario de la inversión privada en su momento probablemente hubieran terminado en desarrollos portuarios privados, de uso privado, exclusivos, y que no hubieran podido sumar a el gran motor sinérgico que se constituye la minería hoy mediante nuestra instalación para el resto de industrias que requieren del puerto de Matarani. Y que nos ha permitido constituirnos como el primer puerto de exportación de minerales en toda la costa del Pacífico Sur, en términos de volumen. Y que además, un dato no menor, todo este volumen de exportaciones en el sur han logrado constituirse como el 5% del PBI nacional viene o proviene de esas industrias que hoy nosotros manejamos. Como dije, un importante salto no solamente cuantitativo en términos de volúmenes, sino cualitativos, el que hemos podido generar en el puerto de Matarani, que hoy abre puertas o abre espacios para el desarrollo de nuevos proyectos. Proyectos que en el orden aproximado de 11.000 millones de dólares en cartera para el sur, ven al puerto de Matarani como una alternativa. Muchos de ellos mineros, como lo he mencionado, es el rol principal que corre el sur del país en lo que es la exportación. Pero algunos otros también, como por ejemplo Majes Sigua 2, que tiene que ver con otro tipo de industria, la agroindustria, probablemente el sector más relegado en el sur, pero que tiene un potencial muy alto y que sobre el cual nosotros pretendemos ser no solamente un canal, sino seguramente promotores para que ese desarrollo llegue pronto y se pueda tangibilizar en bien de nuestra área de influencia. Muchos amigos en común que principalmente se dedican a la agroexportación siempre nos reclaman y nos demandan
¿Por qué el puerto de Matarani no tiene una solución para que nuestras exportaciones puedan salir por tu puerto? ¿Cuál es el problema? Nosotros somos un puerto multipropósito. Qué duda cabe que tenemos la capacidad hoy, inclusive, para canalizar los volúmenes de carga contenedorizada que existe en nuestra zona. Probablemente limitaciones más que tienen que ver con la conectividad interportuaria, ¿no? Como puerto regional, como puerto alimentador de otras infraestructuras más grandes, sea una de las principales limitaciones. Tampoco no nos gusta que solamente se nos identifique como un puerto minero. Muchas veces eso es en lo que concluyen muchas personas que no necesariamente están ligadas al mundo portuario. Y dicen, sí, el puerto de Matarani es un puerto de minerales, pero no, definitivamente somos bastante más que eso. Y ahora, en lo que viene hacia adelante, procuramos integrarnos y brindar soluciones a todas y cada una de las industrias que así lo requieren. Y estamos en un momento adecuado, hablando de conectividad y de procesos logísticos integrados. En los últimos 3 años, 2 años y algo más, han habido cambios importantes en la dinámica del comercio y del sistema portuario en términos generales, que nos ha permitido otra vez retomar ese camino de ser parte de la solución logística de los contenedores o de las industrias que se manejan vía contenedores en el país. Se logró concretar el inicio de operaciones de 2 líneas navieras con servicios regulares que conectan hoy en día al mundo. Hasta algunos años donde sí habíamos logrado cierto nivel de relevancia de volúmenes en contenedores, lamentablemente en la pandemia todo el sistema global en términos de esa logística se vio afectado y nosotros salimos un poco del esquema, pero felizmente y por condiciones que voy a comentar ahora, esto ha cambiado y creemos que se abren grandes oportunidades, no solamente para el puerto de Matarani, para los puertos regionales, ¿no? Que creemos deben de tener un rol protagónico también en el manejo de ese tipo de cargas. Al desarrollo de infraestructura en el Callao, Chancay, evidentemente nos permitió que servicios puedan conectarse, además de la, por así decirlo, nueva ley de cabotaje o un marco legal suficiente para poder viabilizar este tipo de operaciones, donde desde puertos regionales se pudiera conectar a puertos principales, lo dicho, como Chancay o Callao. 2 temas relevantes: más infraestructura disponible en el Callao para atender pequeñas embarcaciones que se conectan a los puertos regionales y un marco legal suficiente que lo viabilice y lo permita. ¿En qué se traduce? En que en los últimos 3 años nosotros hayamos, aún con valores bastante pequeños si los comparamos con los millones de TEUs que se manejan hoy en día en el Callao, pero nos permiten o nos han permitido casi triplicar los volúmenes de contenedores que hoy, para este año, tenemos previsto manejar. Y que seguramente en los próximos años, con la incorporación de algunos proyectos como los que compartí, Tía María, Majes Iguas 2, estos volúmenes irán progresivamente en incremento y generando esta oportunidad que los agroexportadores de uva, que cada día crece más en el sur, o los de Granada, como hicieron referencia hace un rato, que a veces tienen que pasar por la puerta de Tisur y seguir 1000 kilómetros más para poder ser embarcados, tengan una opción en el puerto de Matarani. No solamente en ese sector que habla de carga contenedorizada, pero también dentro del hinterland, la oportunidad de atender a 2 países como Brasil y Bolivia, por lo menos a las regiones que están cercanas a esta parte sur del país, que también tienen al puerto de Matarani como una oportunidad súper relevante de salida hacia el Pacífico y su comercio eventual con el Asia. Hablamos de Bolivia y de Brasil, que justamente para el caso de Brasil, ya es un país que venimos atendiendo con éxito probablemente desde el inicio de la concesión. 2001 empezamos otra vez a canalizar carga desde ahí y hoy aproximadamente 500.000 toneladas son las que movilizamos desde ese país. Sigue siendo productos a granel, carga fraccionada, importaciones de metales desde el Asia, exportaciones de soya o de algunos líquidos como alcoholes para el resto del mundo. Y también del Brasil, que como bien lo comentó Edgar, hay un esfuerzo sostenido y muy importante, no solamente de los actores portuarios, de todo el sistema, de los privados, del público, en tratar de promover y terminar de viabilizar estos importantes flujos de carga que hoy seguramente se van hasta el Atlántico y tienen que cruzar rutas bastante más extensas y onerosas, teniendo creo que una muy buena oportunidad
por la cercanía que tienen el Pacífico, por lo menos en esos estados del lado de Brasil. 1.500 kilómetros nos separan, por ejemplo, de Río Branco, ¿no? Una distancia similar, 1.300 kilómetros desde Santa Cruz de Bolivia, que es el otro lugar, o el lugar donde probablemente más volumen tengamos, y el más lejano también, hoy en día. Pero acá, y quiero detenerme un poco en esto, porque hablamos de conectividad, de la cadena logística, donde el puerto, ya lo había mencionado, es un eslabón, y que si es que no aseguramos el correcto funcionamiento o integración de cada uno de estos eslabones, finalmente no podremos generar esa cadena de valor que tanto necesita nuestro país. Pero estás hablando de Bolivia y Brasil. La gran oportunidad del sur del país de integrar a estas dos naciones es generar una masa crítica que permita o que atraiga cada vez más líneas navieras a recalar en Matarani. Sabemos que el sur, por su aún incipiente desarrollo agroexportador, no tiene los volúmenes que probablemente puedan ser atractivos para las líneas de ir y recoger ese tipo de carga. Creemos que de la mano también con estos volúmenes adicionales que podemos canalizar, finalmente vamos a lograr eso, ¿no? Ese punto de quiebre donde, sumado sur de Perú, Bolivia y Brasil, comience a traer cada vez más líneas, más frecuencias, más conexiones y en consecuencia mejores ventajas para el comercio exterior del sur de nuestro país. Allá algunas fotos de las logísticas que hoy se llevan. Ahí arriba, Edgar, está las primeras operaciones de Don Porquito, como señalabas. Sin embargo, es bueno decir que cuando se desarrolló la línea o la carretera interoceánica, hace 8 años, ya hicimos importantes esfuerzos para canalizar carga. De mi experiencia o de lo que recuerdo, la carga más lejana atraída al puerto de Matarani fue una exportación de madera que venía de Guayaramerín, que es una población en Pando, en el lado de Bolivia, pero que en ese entonces la trajimos vía Brasil y que, bueno, al margen de las odiseas, finalmente se pudo concretar una logística de las más complejas. Al día de hoy, desde aquel entonces, evidentemente hemos avanzado mucho. Ahí inauguramos probablemente la interoceánica que tanto dinero y tanta oportunidad también seguro generó para el sur del país, pero los pasos de frontera en aquel entonces eran súper complejos. Había que ir hasta Iñapari, de ahí a tomar un carro, regresar a Puerto Maldonado, hacer el trámite aduanero y volver para permitir que eso pase. Hoy estamos bastante más cerca, digamos, a un paso eficiente. Muchas cosas seguro por resolver, no solamente en infraestructura, en el paso de fronteras, sino de procesos, de los procesos que también han hablado el día de hoy, para hacer cruces de frontera eficientes en el más breve plazo posible y optimizando cualquier tipo de costo logístico, que es lo que necesitamos. Ya tenemos una barrera importante geográfica que resolver cuando pretendemos que exportadores brasileños crucen los Andes para llegar a la costa del Pacífico y competir con autopistas que van hacia el Atlántico, pero de esas dificultades también se cuelga la gran oportunidad de tener una cercanía importante en transporte terrestre hacia la costa y en conectividad hacia sus principales mercados. Hasta ahí un poco hablando de la necesidad de cómo el puerto de Matarani ha gestionado los volúmenes o su presencia, o cómo ha desarrollado y resuelto las necesidades de su región. Pero de lo último mostrado sobre las oportunidades que también están hoy, de estos 11.000 millones de dólares en inversiones que esperan en el sur, de este mercado súper importante y potencial que tiene con Bolivia y con Brasil, y de niveles de eficiencia que tienen que mantener todos los puertos, ¿no? Para poder ser principales promotores del comercio exterior, es de lo que paso a hablar. Había hecho referencia a que también fuimos los pioneros en lograr una extensión de nuestro contrato de concesión de la mano con un equipo muy importante, público y privado, que trabajó en esa línea y que a partir de ahí 700 millones de dólares van a invertirse en nuestras instalaciones, ¿no? Y lo vamos a enfrentar, o lo venimos enfrentando de diferentes maneras. En primer lugar, compartir y en base a esas inversiones prontas o ya en proceso de ejecución, diferentes etapas que tenemos desplegadas o desarrolladas para ir poco a poco incorporando infraestructura en nuestro puerto. Ya desde hace aproximadamente más de un año y con una expectativa de dentro de los próximos 4 años, definitivamente antes de que termine el primer periodo concesional del puerto de Matarani, infraestructura será puesta en servicio de nuestra comunidad o zona de influencia. Lo más relevante, un nuevo muelle que nos va a permitir devolver niveles de
de tasa de ocupación o niveles de disponibilidad de muelles a los clientes que hoy nos atienden. Un rompeolas como un componente, digamos, que va a viabilizar la operación de ese nuevo muelle y también va a mejorar las condiciones operativas de nuestro muelle F existente, donde se manejan todos los minerales que antes he mencionado. Y algunas oportunidades de implementación que tienen que ver un poco más con la modernización, nuevo equipamiento, nuevas defensas, que serán puestas en servicio muy pronto, como dije, en los próximos 4 años. Hoy estamos en todo el proceso de generar expedientes, permisos, ingenierías, y que a partir de finales del próximo año ya se constituirán las primeras inversiones en nuestras instalaciones. Una segunda etapa que habla de mejorar los sistemas del grano. Hasta hace algunos días o meses, el puerto de Matarani tenía el sistema de almacenamiento de grano más grande del sistema portuario nacional, con 75.000 toneladas. Hoy eso es por ahí donde se atienden todos los granos, trigo, maíz, que pueden llegar de importación para atender nuestra zona. Bueno, toca modernizarlos, mejorarlos, implementar mejores rendimientos para ellos, así como la modernización de nuestros sistemas de minerales. El primero, el que nos permitió canalizar la implementación de sulfuros primarios Cerro Verde 1 allá en el año 2007, si no me equivoco. Y la modernización que nosotros le llamamos al hecho de profundizar el puerto existente o el muelle marginal que nosotros tenemos, llevarlo de -10 a -14 por algo que comentó Marco y que es indudable en el desarrollo o en el avance de la tecnología de los sistemas portuarios, naves cada vez más grandes que necesitan más espacio y mejores condiciones para seguir navegando. Soluciones también de proyectos específicos, ¿no? Soluciones para proyectos como Tía María, soluciones para desarrollos de todos estos proyectos mineros que están en cartera, como nuevos almacenes, la conexión de gasoductos, y soluciones además que tienen que ver con capturar esas sinergias que se han logrado hacia ahora para proyectos mineros más pequeños, ¿no? Proyectos mineros que definitivamente no tendrían la capacidad de desarrollar una infraestructura propia o un almacén propio, pero que sí se nutren de estas ventajas que hablan de un puerto donde casi el 20% de las naves que llegan a cargar minerales logran completar su capacidad máxima y cruzar hacia el Asia sin tener que tocar otros puertos o de recolectar carga a lo largo de la costa pacífico de Sudamérica. Esto básicamente para señalar en qué momento estamos del desarrollo de nuestro proceso y específicamente en la etapa 1, como señalé, hacia el 2030 tendremos la infraestructura principal que es la del muelle y la del rompeolas. Hoy, en estos estudios ya terminando ingenierías de detalle y corriendo procesos para que seguramente empresas de orden mundial puedan venir y desarrollar esa infraestructura como parte del sistema portuario nacional. También lo afrontamos desde un punto de vista tecnológico, porque hasta este año probablemente o inicios del próximo nos seguirá acompañando un sistema que en aquel entonces fue desarrollado en TISUR para administrar o gestionar el manejo de los volúmenes, cargas, reportes para nuestros clientes y todo control necesario para buena gestión portuaria. Ya hoy corriendo un proceso que nos va a garantizar la modernización de todos nuestros sistemas mediante un nuevo sistema operativo y también en el desarrollo que ya hoy está puesta en servicio de nuestras operaciones internas. Sistemas de gestión de almacenes que nos permiten optimizar el layout operativo de cada uno de ellos o inclusive la incorporación de inteligencia artificial en la gestión de algunos flujos, reconocimientos de cargas, reconocimientos de vehículos, aperturas o cierres de almacenes automatizados, todo eso que ya venimos nosotros incorporando y que compartimos absolutamente la visión de que cada vez son más necesarios en la industria portuaria, en general en todas las industrias o en todos los procesos que hoy, a la luz de la disponibilidad de unas tecnologías que antes eran inexistentes y que hoy agregan muchísimo valor. Eso desde el punto de vista, digamos, interno, de desarrollo dentro del puerto, pero como también ha sido compartido en este foro, también tratando de generar plataformas de conexión y para tener cada vez más visibilidad desde el punto donde parten las cargas o desde el punto donde cruzan fronteras o permitiendo programar de manera adecuada con 24 o 48 horas de anticipación cada uno de los procesos. Es algo donde en el pasado siempre hemos llevado de una u otra manera el liderazgo o hemos tratado de ser pioneros, creo que con cierto éxito y que
tenemos, digamos, la absoluta claridad que es el camino por donde hay que ir si es que seguimos procurando un sistema portuario bastante eficiente. Dicho esto, y porque nunca nos abstraemos de lo que es la gestión global del puerto y reforzando el hecho de que hoy los puertos no solamente actúan en el frente de atraque, en los almacenes o desde las puertas para adentro, sino desde las puertas para afuera, siempre resaltamos esto, al margen del tema que nos convoca el día de hoy, como uno de los principales valores de gestión del puerto de Matarani en particular. Cómo hemos logrado integrar a nuestra comunidad, a nuestra zona de influencia y hacer sostenible nuestras operaciones aún en el difícil reto de multiplicarlas por 6. Creo que a lo largo de estos 27 años, siempre de la mano con la comunidad, siempre generando el mayor impacto y bajo una plataforma sólida de estándares internacionales. Creemos que no existe una receta, porque cada realidad sugiere una, pero esto es lo que ha funcionado bastante bien desde el puerto de Matarani y esta es la visión que nosotros tenemos de desarrollo oportuno de infraestructura, de innovación permanente y de avance hacia nuevas tecnologías y también de un trabajo de la mano con la comunidad, que es finalmente la que termina permitiendo que los desarrollos portuarios o en general de la logística sea sostenible. Para concluir, como todo, desafíos y riesgos a los que hay que enfrentar si es que queremos caminar con éxito hacia los próximos años y ver que esta nueva infraestructura que va a estar disponible realmente agregue valor y crecimiento hacia el país. Matarani comparte Hinterland con puertos fundamentalmente del sur de Chile, ¿no? Pero vemos que son los puertos, por lo menos, que compiten o que tonelada a tonelada, digamos, disputamos para mercados, por ejemplo, como Bolivia o el sur, inclusive, ¿no? Tacna es una ubicación del sur que eventualmente utiliza algunos puertos del norte de Chile. Y Callao también. Si hablamos del tema de contenedores, donde el 80% de los contenedores se mueven en Callao, definitivamente parte de nuestra zona de influencia desmovilizada. Pero a este punto el desafío no viene por una competencia de carga, es porque el sistema portuario nacional en la concepción debe trabajar como un solo motor, como un sistema integrado que finalmente provea de la mejor solución a las necesidades de comercio del país. Integrador digo porque desde nuestra posición de un puerto regional, en el mundo de los contenedores nosotros siempre seremos un puerto alimentador. Un puerto que se conecte seguramente con los puertos de Callao y Chancay y que nuestro mayor valor agregado es justamente tener una conexión marítima, ¿no? Que nos permita llevar estos contenedores desde nuestra locación, de nuestra zona de influencia hasta Callao, Chancay, conectarlo, pasarlo a naves más grandes y finalmente que puedan llegar en el menor tiempo posible y al menor costo posible a su destino final. Creo que fue bien descrito por Marco en la primera presentación cuando habla de que esto funciona como un sistema exacto donde las naves llegan a una hora exacta, se tienen que ir y transbordar, y creo que eso es todavía por donde tenemos que mejorar. Lo dicho, en los graneles creo que hemos cumplido la tarea de ser el mejor socio estratégico del sur. En los contenedores estamos con todo el foco y con toda la atención y el desarrollo de infraestructura para también ser protagonistas. Otra vez, seguramente como un puerto integrador o como un puerto de generación de carga hacia un consolidador. La excelencia operativa, como parte de desafíos estratégicos, siempre va a estar sobre la mesa para quienes pretendan o procuren participar de más mercado. En los desafíos operacionales, la conectividad. Nos faltan todavía, a pesar de que hemos mostrado de que nuestro hinterland tiene una relativa buena conexión con varias o casi todas las principales vías del sur, creo que todavía tiene potencial. Los últimos 40 kilómetros que llegan de la principal vía que conecta al puerto de Matarani con el sur, hoy muestra congestión y seguramente es necesario también, a la par del desarrollo de infraestructura portuaria, también la búsqueda de soluciones de conexiones carreteras eficientes, ¿no? En los últimos 50 kilómetros, cuando un camión ha transitado casi 800 kilómetros, en esos últimos la velocidad promedio de ese transporte baja a la tercera o a la cuarta parte, y eso creo que es un tema que hay que resolver. La conectividad también, como lo había manifestado por Mar, sabemos de los problemas que hoy enfrenta nuestro principal puerto. Sin embargo, el sur, con 14% del PBI, todo su consumo también entra por Callao y ocupando esas carreteras y ocupando esos almacenes, cuando
definitivamente una oportunidad, o en todo caso, algo en lo que hay que trabajar es lograr una mejor conectividad por mar, ¿no? No por gusto tenemos 3.000 kilómetros de litoral y creo que ahí en eso radica una de las principales oportunidades en el futuro.